Hola, querido ser fantástico. Bienvenido, bienvenida. Espero que estés muy bien. Quiero compartir algo contigo. Resulta que una amiga aventurera viajó por un portal a una dimensión totalmente diferente a esta y fue a un lugar llamado México y me trajo algunos dulces. Sabía que yo tengo mucha curiosidad por probar cosas nuevas, aunque antes de ir le pedí que por favor no trajera nada muy intenso o picante. No estoy acostumbrado a eso. En mi pueblo no consumimos ese tipo de alimentos. Así que hizo su labor y me regaló varios dulces. Me dijo que había muchísimos, de toda variedad, colores, sabores, tamaños, formas, pero me regaló algunos para que yo probara y quiero probarlos con ustedes, además de mi reacción ante ellos. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame. Quiero empezar por uno que me parece que es la base, algo normal, conocido también en mi ciudad, y son panditas, ositos de goma. Dice que son gomitas de sabores frutales clásicos, entonces puedo suponer que es normal, ¿cierto? Espero. Muy bien, dame un momento, yo abro esto. Ya por el olor sé que definitivamente son como los de mi ciudad. Primer prueba. No sé ustedes, pero ahora un amarillo. No sé ustedes, pero yo tengo mucho gusto por los dulces. Tan deliciosos. Hace muchos años no probaba ositos de goma. Ninguna de estas marcas se acercó a mí para patrocinar para algo. Simplemente quise probarlos con ustedes. Ok, uno verde y uno rojo. Delicioso. ¿Será que le guardo un poco a Dorian? No sé si le gustan los dulces a Dorian. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, seguramente ustedes han probado ositos de goma. Creo que es bastante conocido. Si es así, ¿cuál es su sabor favorito? ¿El osito de qué color? Muy bien. Avancemos un poco más. Quiero probar este pellizco tamarroca. Si leo algo mal, pido mis disculpas. Dulce fruta de tamarindo con sal y chile. Dulce de tamarindo natural con sal y chile. Yo ya dije que los iba a probar con ustedes, ya no me puedo retractar. Denme un momento. Es bastante pegajoso. Ok, no huele tan dulce como los ositos. Bueno, claro, no va a oler dulce porque tiene sal. Ok, sí se siente diferente. Recuerden,
Yo les dije que soy malo para lo picante y malo es malo. Así que si ustedes de pronto son de este portal exterior de México o lugares similares y ya han probado esto y dicen, eso no pica nada, es porque no entienden que en verdad soy muy malo para lo picante. Pero se siente bastante el sabor. Se pega a los dientes. Se pega bastante a los dientes. Interesante. Dulce de tamarindo con chile y sal. Espero no ponerme rojo. Pues está rico. Como les digo, es diferente. Es una fruta con sal y chile. Me gustó. Tal vez también le guarde un poco a Dorian. Ok. Vamos por algo que siento yo que es dulce. Es más, no dice que tenga chile ni nada. Caramelo esponjado cubierto de chocolate con leche. Ah, bueno. Frescas. Juégatela. Yo creo que podría hacer eso. Hacer un salto entre lo dulce y lo que no es tan dulce. Que por cierto, me quedó toda la boca sabiendo a tamarindo. Con sal y chile. Vamos a ver si esto no va a afectar. Espero que no. Siento que ya muchos de ustedes se están riendo. Ok, son bolitas. Pensé que iban a ser más grandes, pero están tamaño perfecto. Un momento, esto sí me tomó por sorpresa. Pensé que el relleno iba a ser blando, ¿sí? Pero no, es crujiente, pero se deshace rápidamente en la boca. Como harinoso. Sí, como harinoso. Eso me tomó por sorpresa, pero está muy rico. Creo que es bastante evidente que soy más de cosas dulces. Este también me gustó mucho. A ver, todos me han gustado, los tres me han gustado, pero pues soy más de cosas un poco más dulces. Otro rosado. Sabe rico. Sabe muy rico. Pero bueno. Siguiente. Esto no sé qué es. Pero es esto. Morelos. Ingrediente. Fruta natural. Azúcar. Bien, ya me ganó. Ácido cítrico. También me ganó. Y benzoato de sodio, conservador y color artificial. Hecho en México. Dulces Morelos. ¿Esto tiene algún nombre aparte de eso? Si lo saben, díganme. Si de pronto no lo estoy viendo. Pero siento que es de esos dulces que van a hacer que empieces a salivar. Y me agrada. Ok, el olor a dulce y fruta. Rico. Ahora, ¿qué color sacar? Tenemos verde, amarillo, rojo, naranja. Yo digo que uno verde,
por el bosque. Solo que tal vez... ¿Cómo saco esto? Deme un momento. ¿Cómo? Estoy sufriendo un poco aquí. Creo que voy a sacar el de la mitad mejor, que es el naranja. Perdón, me ensucié un poco. Siento el sabor dulce del azúcar, pero no siento el sabor cítrico. ¿Será por el color? El color, dependiendo de la fruta, tenga algún tipo de intensidad. Está muy comprimido, no logro sacarlo. Deme un momento. Muy seguramente eso tenga una forma de ser comido, un orden, y estoy insultando a toda una cultura. Perdón, discúlpenme. Es mi primera vez probando algo así. Pero ¿a que se enrollan? No, este me sabe igual. ¿Saben? No le siento el cítrico, le siento el dulce. Pero no, no, no. Y no creo que sea por haber comido el resto de cosas, porque todo ese sentido un sabor como muy predominante, por decir así. Curioso. Oh, yo había dicho si me gustaba o no me gustaba. Creo que todos me ha gustado. Este ni, ni me gusta ni me disgusta, porque no encuentro sabor. No lo sé. No sé decir, todos tienen sabores que se sienten, ¿no? Pero qué curioso. Bueno, pero para eso estamos probando. Ok. Siguiente. Tengo varias opciones. Digo que probamos este. Zumba Pica Tilico Mango Mix. Zumba Pica. Mira, si ya dice que pica, hecho en México. Si ya dice que pica... mira, tiene como un indicador. Aquí. Dice medio. Bueno, dice medio. Entonces, tal vez pueda saber más que el anterior, pero menos que algo picante. Así que, veamos. Ok, olor frutal, mango, efectivamente. Un poquito arenosito. Rico. Muy rico. Siento que no pica. A ver, recuerden. Bueno, pero, tiene una parte roja. Bueno, más rojiza más bien. De pronto tendrá otro sabor. No. De hecho, el tamarindo con sal y chile se sentía más, no que picara, sino que se sentía más. Y perdón, casi me como el plástico.
Mm, está muy rico. Está muy rico. O sea, tiene un sabor, se siente bastante el sabor de mango. La textura arenosita. Mm, no pica para nada. Pero es como la fuerza del sabor, sí. Tenemos para no estar. Esto por curiosidad y es mi visión, mi experiencia, mi acercamiento a esto. Y seguramente también lo estoy abriendo mal y te estoy insultando toda una cultura, perdón, en serio. También es porque, pues, esto está delicioso. Me pregunto si hay más sabores. Este es mango mix. Que si hay más sabores, definitivamente me gustaría mucho probar. Ok, muy bien. Vamos a pasar a otros. Tengo varias opciones, de hecho aún me quedan un par de opciones. Probemos estas. Son como galletitas. Dice coronitas. De nuevo, nada de estas marcas ni nada me está patrocinando, pero vamos a probar. Se ven saladitas. No creo que sean dulces. Harina de amaranto, semillas de amaranto, colorantes misericordia, sabor a chocolate. Ah, son dulces. Bueno, más o menos. De un momento la abro. El olor a chocolate me encanta. Bueno, chocolate rico, evidentemente decía que tiene chocolate. Ahora vamos a probar y ver qué tanto sabe a chocolate. Ahora, no sé si tomé. Ah, tiene chocolate. Mmm. 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 Delicia. Uh. Mmm. Mmm. Tan deliciosas. Ahora, debo decir que el cambio entre dulce, salado también creo que impulsa mucho los otros sabores. ¡Qué delicia! Delicioso. Delicioso. Wow. Ahora, creo que es más porque es un sabor que de alguna forma reconozco, el del chocolate. Además que la textura de lo que son como esta galletica es muy suave, crujiente pero suave, es raro, sí, crujiente pero suave, diría yo. Qué rico, qué rico. Muy bien, vamos por otro. Oh, tengo estos. Se llaman squinkles. Squinkles clásicos. Dulce enchilado en tiras sabor mango y chamoy. Vaya. Ok, este tiene chile, pero de nuevo, ¿tiene algún indicador de qué tan fuerte es? Parece que no. Bueno,
Pues nada, vamos a probarlo. Ya saben. Por ahora, todos han sido súper suaves y muy seguramente estarán diciendo que hay muchos más intensos, pero quien me trajo esto también sabía que soy malo para lo picante. Vean, estos vienen así. Son tiritas. Bueno, que cada una sabe diferente. Porque hay una amarilla. Creo que esta está suelta. Mira, esta tiene los dos. Son dos. Uno amarillo. Y otro más rojizo. Vamos a probar el amarillo primero. Una textura más consistente, como más goma. De esa que se puede caer en los dientes. El sabor está rico. Se siente como un poquito... No es que pique, sino que se siente el sabor. Como que el sabor queda en el paladar por un poco más de tiempo. Sí, es esa idea. Que queda en el paladar el sabor. De hecho, es un sabor como que se sube a la cabeza. Es raro. O sea, como no pica. No es que pique. Solo que queda la sensación como por acá. No, ahora se me pasó la punta de la lengua. Sí, ahora sí la siento en la punta de la lengua la sensación. Voy a probar ahora el rojo. A ver qué tal. A ver si cambian algo. Ya sea el sabor. La textura sigue siendo lo mismo. Pero sí, como en la punta de la lengua siento el sabor, ese leve ardorcito. Es interesante, es muy interesante. Porque, digamos como que el sabor, el del mango mix, siento que el sabor de la fruta se siente más. Y ya siento esa sensación en la lengua, con un poquito entumecida. Esa sensación es la que les digo. Pero no es que pique, solo es esa sensación entumecido. Pero el dulce en sí, como decir, es que me sabe a mango, me sabe algo en especial, no me sabe mucho. Igual dice que es, bueno, mango y chamoy. Sí, no se siente tanto, pero igual está rico. Está bien interesante. Está rico, está rico. Ok. Vamos a otro, que me genera mucha curiosidad, el empaque. Esto ya alguna vez los he probado, pero hace muchos años. Pelón Pelo Rico. Y este es dulce enchilado sabor a tamarindo. Ya probamos ahorita tamarindo con sal y chile, así que vamos a probar este. La idea de este es que se presiona y va saliendo. ¿Sí ven? Aunque porque esto tiene una textura viscosa, pero arenosa. Como que ustedes ven que sale como todo viscosito, pero si lo muerdes, o sea, como si lo presionas entre los dientes, sientes como una arenosidad.
Y está rico. Este es muy suave. Creo que de este tamaño hay diferentes sabores y diferentes intensidades. Pero este es muy suave, digamos. Este comparado al otro tamarindo, el otro sabía un poquito más. Siento yo. O se me entumió ya la lengua y ya no sé, ya no me sabe tanto. A ver, un poquito más. Pero si es lo que les digo, es esa textura viscosita y arenosa al mismo tiempo. Y este sabor no queda en el paladar, no queda como cubriendo toda la boca como los squinkles, que siento que eso sí se me quedaron más en la lengua. Pero ya se me fue la sensación, o sea, fue nomás en el momento. Ok, interesante también, interesante también. Tengo otros squinkles. Bueno, de hecho es squinklote. El uno era squinkles y este es squinklote. Y este parece ser diferente. Dulce enchilado en tira sabor sandía, con relleno sabor sandía. Este es como una tira más gruesa con un relleno. Así que vean, este es un poquito más grande que los otros, la verdad, y solo uno. Se he puesto antes de sandía. Creo que se agarra un poquito de relleno, pero el sabor a sandía de una se siente. El exterior lo siento como un osito de goma. En cuanto a la textura y la consistencia. Y el interior, sí, pues fácilmente como más cremoso. Tienes sensación de que se pegan los dientes. Como que de la nada sientes que en una muela tienes un pedazo de squinklote. Está rico. No se siente tan fuerte. De nuevo, no es que pique ni que sea fuerte, pero es como que no queda tanto la sensación en la lengua o en el paladar como los clásicos. Siento que este es un poquito más hacia lo dulce, pero aún así se siente el humedecimiento leve, muy leve de la lengua. Pero igual muy rico. Estoy probando cosas muy ricas. De hecho, creo que ya estoy empezando a salivar. Perdón, lo siento, disculpa. Si de pronto salió mucho es por toda la estimulación de la comida, los dulces y lo salado y lo cítrico. Nos quedan ya algunos pocos nomás. Bueno, creo que para contrarrestar el resto vamos a probar este, que es una barra de amaranto con chocolate y hojuelas de maíz. Bueno, se ve rico. Siento que va a ser muy similar como a las otras. Creo que... ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dejamos este a Dorian mejor? Probémoslo. No creo que Dorian se vaya a poner bravo si de pronto le dejo las migajas. No, más bien no, si le dejo migajas se pone bravo. No. Le voy a dejar este. Ya probé algo con amaranto, le voy a dejar este a Dorian mejor. No quiero que se ponga bravo. ¿Ok? Igual, escríbanme si quieren que Dorian también pruebe alguno de estos dulces. Entonces, si no es eso, entonces vamos a pasar a
un pulparindo de tamarindo natural, dulce tamarindo, salado y enchilado. Ok. Estos también los probé alguna vez, porque en verdad no recuerdo a qué sabe. Pero si es tamarindo, imagino que debe saber como los otros que hemos probado. Así que tengo un momento. Efectivamente, el olor, el color y la forma son muy similares al otro. Efectivamente. De nuevo, he notado mucho la idea de lo arenosito que se siente. Ok, este lo relaciono mucho con el primero que era Tamarajá. Aunque este sí siento más. Este siento más que se me entume la lengua. No, no es entumecimiento, pero el sabor queda mucho más intenso en la lengua, es eso. Pero no es que sea picante, es solo que se siente, se siente, ¿no? O tal vez es por el... ¿Este es enchilado? No recuerdo. Así enchilado. Tal vez eso hace que se sienta más intenso. Este sí lo sentí más. Igual yo sé que esto es muy breve para muchas personas. Pero para mí es como suficiente. Va muy rico. Creo que este me gusta mucho porque tiene como la combinación perfecta de la textura, el sabor y esa sensación que queda en la lengua. No es entumecimiento, o sea, me queda el sabor repartido. Es rico, es muy rico. El pulparindo. Me quedo como... Pero yo sé, es algo breve, es algo breve. Yo sé que no es picante. Ok, nos quedan otros dos. Bueno. Y el penúltimo es un Lucas Mueca Sandía. Este es como un polvito. Fórmula mejorada. A ver, ¿qué tiene esto? Paleta de caramelo sabor sandía con chile en polvo. Ok. Lucas Mueca Sandía. Porque siento que este sí lo va a sentir mucho más. No sé. Espero que lo estén disfrutando. Ok, ahora ¿cómo oro esto? Deme un momento. Yo sé que deben estar sufriendo. Seguramente es como que no, si no se abre por ese lado. Y yo tratando de entender el empaque. De pronto, desde abajo. Tengo una idea. Podrán cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Creo que no tenía que quitar toda la etiqueta y era solo necesaria la parte de arriba, pero estamos aprendiendo y nadie me dio instrucciones. Soy un elfo suelto con herramientas. Yo solo digo. Y esto, imagino que se mueve, se gira. Oh, vean esto.
Ah, ok, entonces si es así y tiene un polvito, imagino que... Ok. Bueno. Eso para que quede cubierto. Efectivamente hace muecas. Ya entiendo la parte de las muecas. Pero está rico. A ver, es como ácido. No es picante. O tal vez sí. A ver. Sí, ya entiendo lo de las muecas. Pero es como un ácido muy momentáneo y luego, puff, desaparece. Queda un poquito en la lengua el sabor, sí. No logro identificar el olor a esto. Pero bueno, otra vez muecas. Una última vez muecas. No, ese sí lo sentí. Pero ¿por qué hago muecas? O sea, no es tan fuerte. Es, es curioso. A ver. Ok, ya no. Yo decía que no me voy a hacer muecas, pero se sintió más. Igual siento que también es un poquito. Lo siento un poco más porque ya estoy afectado por otros dulces. Pero es más la sensación. Sí, es la sensación de que tal vez el chile o tal vez como lo ácido sientes que empieza a sudar, no, a salivar. Pero el sabor, pero no queda un sabor, no queda un sabor como en el resto. ¿Me hago entender? Como que los otros sí te dejan un sabor en la boca. Y simplemente es una sensación que siento que, siento que acá el labio inferior, acá, un poquito entumido. Y acá arriba. Pero está rico, está curioso. Quiero ver a Dorian comiendo eso. Y el último que vamos a comer por hoy, tengo varios, pero esos otros se los voy a dejar a Dorian, es un picafresa. Gomita sabor fresa cubierta de dulce picoso. Supuestamente esto es suave, pero ya vieron mi reacción. Entonces, no esperen mucho. Está un poquito aplastado porque pues el viaje, pero vamos a ello. Ok, tiene esa arenosidad que les digo en el exterior. Siento que en el centro hay una parte más densa. Vamos a morder. Porque esos dulces que se pegan al diente. Pues no pican. No sé por qué esperaba que picara más. Okay, me queda como una sensación más intensa en la boca.
No, de hecho no. De hecho, me come más pegado en los dientes. Pero rico, muy rico. Si deberían comer eso de acá en pegado a los colmillos. Pensé que iba a picar más, de hecho se sintió muy dulcecito, pues lo pondría como después de las panditas. Sí, normal. Rico, pero rico. De hecho, ese picafresa me quitó la sensación que tenía de todos los otros. Como que tomó el sabor o la fuerza de los otros y me la quitó. Como que la tomó con su viscosidad y ¡up! Eso fue interesante. No sé si tiene algún sentido, pero así lo sentí yo. Curioso, curioso. Pero bueno. Por ahora, esos son todos los dulces que voy a probar hoy. Tengo otros muy similares. Tengo squinkles de otros sabores y cositas así, pero les pregunto, ¿les gustaría que Dorian probara esos dulces? Si ustedes lo desean, puedo hablar con él y proponerle que los pruebe. Así que nada, mis queridos seres fantásticos, gracias por acompañarme en este momento. Espero mis caras hayan sido entretenidas para ustedes. Y creo que voy a seguir comiendo algunos de estos porque en verdad me gustaron muchos y voy a intentar dejar para Dorian si quieren que lo pruebe. Solo digo. Bueno, así que mi querido ser fantástico, gracias por acompañarme. Espero tengas una bella tarde, bella noche o bello día. Descansa.